La producción musical, desde luego, es una artesanía que nos permite, bueno, convertir una idea musical en un producto consumible y además que nos permite divertirnos como marranos, especialmente en el home studio. Pero es verdad que también en el mundo moderno en el que vivimos de vídeos de 5 minutos y de, bueno, pues técnicas y de plugins y demás, pues probablemente estamos prestando atención o mucha atención a, bueno, algunas de las etapas de la producción musical que realmente no son tan definitivas en nuestro sonido y estamos pasando por alto probablemente otras etapas de la producción musical que sí que marcan, digamos, la línea roja entre una demo y un producto final consumible. Desde luego, lo más importante en toda producción musical es el repertorio, es la canción o grupo de canciones que se están produciendo. Pero hoy vamos a hablar de una de las etapas que más calidad final aportan a tus discos y a la que deberíamos prestar una atención masiva si lo que queremos es competir con nuestras canciones, competir con nuestras producciones en el mercado actual. Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo. Hoy vamos a hablar de producción musical y especialmente de la segunda etapa de la producción musical, la etapa de grabación. Recuerda, la producción musical profesional consta de 5 etapas: repertorio, diseño sonoro y preproducción, grabación, edición, mezcla y mastering. Y desde luego están ordenadas no solo a nivel cronológico, sino también a nivel de importancia. Lo más importante es el repertorio, es la canción, es el diseño, es digamos, el plan maestro. Y lo segundo más importante es la grabación. Es cómo se registran esos brutos y cómo se consigue probablemente ya el 75 o el 80% del sonido final, tal y como se ha hecho toda la vida en las producciones musicales profesionales que adoramos y que suenan en la radio, en Spotify, en iTunes y demás. Como te decía, después del repertorio, de la canción, del diseño, del plan y de esa primera etapa de diseño sonoro y preproducción y, bueno, pues composición y arreglo de repertorio, la etapa más importante del proceso productivo es la etapa de grabación y es la etapa de, pues de registrar esos brutos y conseguir probablemente el 75 o el 80% del sonido final que necesitas para esa obra y trabajar probablemente pensando en el estudio, voy a grabar esto de forma que si hago una mezcla sin procesamiento ya podría sonar en un coche y competir. Esa es la meta y eso es, digamos, el itinerario que sigue un productor musical profesional. Piensa en los discos clásicos de los Beatles, de Jimi Hendrix o de, no lo sé, los Rolling Stones. Esos discos se grababan con un grupo que tenía un temazo y luego se intentaba registrar pues probablemente ese 75 o ese 80 del sonido final, ¿no? Ese 75 o 80% del sonido final, porque realmente las mesas de mezcla de aquella época tampoco tenían EQs, compresores y demás, es decir, era probablemente una serie de faders que nos permitía ajustar volumen y listo. Y eso hacía que las decisiones se tomaran en el minuto 1 y eso hacía que se tardara menos tiempo en conseguir un producto final competitivo y eso hacía que todo lo que se trabajase en etapas tempranas, en pos de esa canción y bueno, pues las fases finales fueran simplemente ajustes, conversión al formato consumible y listo. Y probablemente imitar al mundo analógico tradicional, al menos en ese compromiso con el sonido de la obra en fases tempranas, pues probablemente nos va a ayudar en el home studio, porque como te decía, lo interesante es que nosotros imitemos a los productores profesionales con los que queremos competir si queremos que nuestras producciones acaben compitiendo en el mercado con las suyas. Y desde luego, la toma de decisiones y el intentar plasmar el mayor porcentaje posible del sonido final de la obra en las etapas tempranas va a ser un camino de rosas para nosotros porque, una vez más, una vez que tenemos el punto A, hemos definido el punto B, el objetivo final, y empezamos a tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a B, cuanto antes tomemos esas decisiones y cuanto más afecten al sonido final esas decisiones, mejor para todos. Así que, fase de grabación, después del repertorio, diseño y preproducción, la fase de grabación es probablemente la que más calidad final te va a aportar si haces bien y si le prestas un poquito de atención. Y de hecho yo voy a compartir contigo hoy 3 consejos para tus grabaciones que creo que te pueden ayudar mucho y que son consejos que yo aplico en mi día a día en las grabaciones que hago para mi grupo y para mis clientes en el estudio y que tienen que ver con utilizar esto y tener muy claro el diseño sonoro de la obra y el objetivo final estilístico y competitivo que tengo para ella y que tú deberías tener para la tuya. Y en primer lugar, el primer consejo que te puedo dar es que conozcas a fondo los equipos, los micros, los previos, los plugins, los cacharros con los que vas a trabajar. Porque es la única forma de entender qué micrófono, o qué previo, o qué plugin te va a ayudar más a conseguir el sonido de esa pista que tú quieres conseguir.
lo antes posible. Una vez más, el micrófono más caro de tu arsenal no tiene por qué ser el mejor para todos tus discos, porque cada micrófono, cada equipo tiene una respuesta de frecuencia distinta y muchas veces probablemente si tienes opciones vas a tener que conocer todas las opciones para poder elegir la pieza de hardware o de software que más te va a ayudar a ti con el sonido de esa pista. Y una vez más, no siempre tiene por qué ser la más cara. El micrófono más caro o la guitarra más cara de tu estudio no tiene por qué ser la que tú debas usar siempre. Una vez más, todo se trata de esto y de esto. Así que, en primer lugar, conoce a fondo tus equipos, conoce a fondo el hardware y el software con el que vas a trabajar para poder entender, dentro de las herramientas que yo tengo, dentro de la coloración que esas herramientas me van a aportar, dentro del rango frecuencial en el que esas herramientas se comportan bien o directamente no funcionan, ¿cuál o cuáles de ellas son las que me van a ayudar a mí más a conseguir el sonido de mi bombo, de mi caja, de mi voz, de mi guitarra que necesito? Como ves, se trata de un acercamiento teórico. Y el segundo consejo que te puedo dar también acerca de grabación tiene que ver con eso, con un acercamiento teórico. Y tiene que ver con tu backline, y tiene que ver con tu sala, y tiene que ver con tu instrumentista, y tiene que ver con la señal que vas a grabar. Es verdad que podrías estar trabajando con un portátil y, bueno, pues generándolo todo con instrumentos virtuales, con samples, loops y demás, pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier fuente sonora que tú vayas a registrar para tu producción. Y se trata de pensar, en primer lugar, que esa fuente sonora tiene que sonar lo mejor posible y lo más cercano posible a lo que tú estás buscando en el momento de reproducirse, bien sea un sample o bien sea un ampli de guitarra o un piano en una sala. Lo primero que tienes que conseguir es que ese backline, que ese instrumento, incluso que ese intérprete suenen maravillosamente bien y suenen tan cercanos a lo que tú quieres conseguir como sea posible. Lógicamente, si estás produciendo un disco de metal, pues no te vale con un tío con una acústica tocando en una sala. Debería tener probablemente un ampli que suene tan cañero y tan metalero como sea posible. Y el primer trabajo que debes hacer con tu backline es ese, es intentar que el instrumento y el instrumentista o que el sample suene tan redondo como sea posible en la sala, suene tan, digamos, cercano a lo que tú estás buscando como sea posible, y antes de colocar ni un micrófono o antes de darle al botón de grabar, ese instrumento, esa fuente que tú vas a grabar tenga el sonido más cercano posible a lo que tú quieres conseguir. De hecho, una vez que esa fuente suene tal y como tú quieres que suene, pues será el momento de empezar, por ejemplo, a acercarle micrófonos o de empezar a sacarle cables para mandarlos a tu tarjeta de sonido o para mandarlos a tus previos y poder grabar esa fuente. De hecho, un acercamiento que yo utilizo mucho, por ejemplo, a la hora de colocar microfonía en un instrumento musical y que puedes probar es hacer un acercamiento teórico de, bueno, yo tengo, por ejemplo, este ampli de guitarra, yo ya lo tengo sonando como quiero, pero cuando coloque el micro en el cono, probablemente si me voy más al centro va a sonar más chillona la guitarra, si me voy más hacia, digamos, el extremo del cono, voy a tener una señal más grave. ¿Cuál sería la posición de ese micrófono ideal en mi cabeza para conseguir el sonido que estoy buscando de esa fuente? Entonces lo que voy a hacer es acercar ese micrófono, ponerlo en el cono tal y donde creo que puede, digamos, recoger el sonido como yo lo quiero, voy a grabar un trozo, lo voy a escuchar y luego voy a mover ese micrófono levemente, por ejemplo, hacia uno de los lados. Voy a volver a grabar otra toma y las voy a comparar. Y voy a entender de las dos tomas cuál es la que más se acerca al sonido que yo estoy buscando. Si es la primera, devolveré el micro donde estaba. Si es la segunda, voy a dejar el micro donde lo he puesto. Si es una combinación de ambas, voy a intentar encontrar un punto medio con mi micrófono para poder recoger parte de una y parte de otra. Fíjate que en realidad moviendo el micrófono, primero poniéndolo y luego moviéndolo una sola vez, vas a tener 3 opciones de captura para poder comparar las tomas y entender, bueno, cuál de ellas se parece más al sonido final que yo estoy buscando. En el caso de que fuera ninguna, pues probablemente debería probar otro micrófono, otro acercamiento, otro posicionamiento. Pero fíjate que tener claro lo que uno busca, intentar hacer un acercamiento mental y luego comprobar que ese acercamiento está funcionando te va a ayudar muchísimo, porque sí, se va a llevar más tiempo en el momento de grabar, pero te va a garantizar que una vez que te olvides del hardware y te centres en el intérprete, el sonido se esté registrando lo más cercano posible a lo que tú estás buscando. Y el tercer consejo que voy a compartir contigo hoy acerca de grabación es, probablemente ya está centrado en el modus operandi, en cómo vas a grabar a tus intérpretes. Porque es verdad, como te decía, puedes estar trabajando con un ordenador y simplemente generando loops, generando sintes, generando cosas dentro de tu ordenador. Y muy bien, utiliza el poder de la tecnología digital para crear, para editar, para transformar. Desde luego es el camino, sin duda, porque tenemos delante de nosotros portátiles que son 1000 veces más potentes que el ordenador que llevó al hombre a la luna. Pero es verdad que si estás grabando
grabando un grupo, si estás en un ensayo, si estás en un estudio o en tu propio home studio grabando un grupo, tendrás que pensar en cómo te lo vas a montar a la hora de grabar. Probablemente si es un grupo de folk, de jazz, de flamenco, de rock, de pop, y quieres capturar la esencia de los intérpretes tocando juntos, pues una grabación en directo, al menos de batería, bajo y guitarras, pues probablemente sea lo suyo para luego, bueno, pues grabar en overdub las voces, grabar los solos de guitarra, los arreglos y demás, pues una vez que está grabado, digamos, el grueso. Por otro lado, si estás produciendo un grupo de metal o si estás produciendo música electrónica, a lo mejor prefieres ir grabando por partes, ir grabando primero la batería, una vez que la batería está grabada, grabo el bajo, una vez que el bajo y batería está grabado, me voy a grabar las dos guitarras, la L y la R, no lo sé. Tienes que pensar no solo en, digamos, el estilo y el hardware y el software que vas a utilizar, sino también cuál es la metodología para la grabación que vas a utilizar para, pues, capturar probablemente más esencia de lo que es el grupo de músicos tocando o conseguir un sonido más sintético, más enlatado, mucho más electrónico o mucho más metalero o probablemente mucho más, digamos, producido, porque al final del día cuanto más te acerques a la grabación en vivo, probablemente más crudo y más natural va a sonar, cuanto más hagas el Frankenstein grabando cosas, cortando primero uno, luego el otro, pues probablemente más sintético y más procesado va a sonar. En todo caso, fíjate que son 3 consejos, una vez más, que están basados en esto y que están basados en esto y que están basados en tener un objetivo sonoro y empezar a tomar decisiones para conseguirlo cuanto antes. 1. Conoce tu backline, conoce tus herramientas, tus previos, tus micros, tus plugins, conoce todo aquello que vas a utilizar en tu producción para entender qué pieza de hardware o de software o qué pieza de backline es la pieza ideal para entregarte el sonido que andas buscando, que muchas veces no tiene por qué ser la más cara. En segundo lugar, recuerda que tu backline y tus fuentes en crudo deberían sonar tan bonitas y tan cercanas a lo que tú buscas como sea posible antes de colocarles un micrófono. Piensa en amplis de guitarra, en habitaciones, en pianos o piensa en fuentes en, digamos, instrumentos virtuales. Intenta configurarlos para que antes de grabarlos ya suenen como tú quieres que suenen y luego, bueno, pues grábalos de la mejor forma posible para conseguir el sonido final que andas buscando. Y 3, valora el modus operandi, valora, digamos, la metodología que vas a utilizar a la hora de pulsar el botón rojo y empezar a registrar señales y empezar a registrar brutos para tu producción. Piensa en si quieres capturar la esencia del grupo tocando y quieres grabar parte de la producción en directo y luego parte en overdub. O si quieres, digamos, grabarlo todo por partes, o si quieres generarlo todo con tu ordenador y quieres ir montándolo en plan Frankenstein. Piensa en eso, porque es muy importante también para entender, bueno, pues cuál va a ser el camino más corto hacia el sonido que tú estás buscando y cuál va a ser la decisión más certera para llegar del punto A en bruto de la canción que tienes al punto B, digamos, de competitividad final que te has planteado. 3 consejos que comparto contigo que me han ayudado mucho y que, como te decía, tienen que ver con acercamientos mentales y con ponerle atención a lo que estamos haciendo y prestar mucha atención y poner mucha energía a las fases tempranas de la producción, a nuestro repertorio y a nuestra grabación. Así que espero que el vídeo te haya inspirado lo suficiente como para que me dejes un comentario debajo del vídeo y me cuentes cómo estás afrontando tú tus grabaciones. Si estás grabando en vivo, si grabas en un ensayo, si grabas instrumentos musicales reales o estás utilizando instrumentos virtuales. Que compartas conmigo y con el resto de la comunidad cómo te lo montas tú a la hora de registrar las señales de tus producciones y cuánta importancia le das a esa etapa tan temprana y tan decisiva. Por otro lado, si conoces a alguien que esté produciendo música como tú y como yo, comparte este vídeo con esa persona y dale un like, suscríbete al canal, dale a la campanita. De verdad que me ayuda mucho a que este vídeo llegue a cuanta más gente mejor y ayude a cuanta más gente mejor. Y por último, si te interesa la producción musical y quieres formar parte de un evento donde vamos a producir un disco de principio a fin de forma interactiva, paso a paso y sin dejarnos nada en el tintero, tengo algo muy guapo para ti, no te lo pierdas. Porque me gustaría invitarte a un entrenamiento de producción profesional en el home studio para que me acompañes en la producción completa de un single con recursos ultra limitados y utilizando, en mi caso, un setup más barato de lo que cuesta tu smartphone, porque yo voy a utilizar un portátil, una tarjeta de sonido de 50 euros, unos auriculares de 40 euros, un micrófono de 40 euros y luego pues mis guitarras, mis pedales y demás para justo emular el entorno de un estudio de grabación profesional y bueno, pues poder suplir las carencias de espacio y de medios pues con tecnología digital. De hecho, creo que es un entrenamiento online ideal para ti si eres compositor y quieres producir tu música en un home studio estándar, como te decía, más barato de lo que cuesta un smartphone,
O si eres músico y estás tocando con tu grupo y tienes un repertorio que está listo para producir y para compartir con el mundo y podéis, no sé, grabarlo y producirlo en vuestro ensayo o en vuestro home studio. O incluso si eres productor musical y quieres simplemente aprender el proceso completo desde la idea musical al disco, porque, como te decía, yo voy a trabajar en un entorno ultra limitado, pero voy a trabajar emulando el itinerario que sigue un productor musical profesional en un estudio analógico de $1 billón. Es decir, que la metodología es idéntica y lo único que será diferente será el entorno en el que se va a trabajar. Tú trabajarás en tu home studio, yo trabajaré en el mío, pero ambos vamos a aplicar la metodología de un productor musical profesional, porque lo que queremos es que nuestra obra acabe compitiendo en el mercado con las obras que producen esos productores profesionales. De hecho, se trata de un reto interactivo y 100% práctico que en primer lugar tendrá 4 videolecciones con la teoría básica acerca de las 5 etapas de la producción musical y además la práctica para que tú veas cómo yo voy aplicando en tiempo real cada una de esas 5 etapas en mi producción y así puedas seguir el proceso completo desde cero, desde la propia canción y la idea musical hasta el máster listo para publicar. Y de hecho lo vamos a hacer, como te decía, siguiendo el itinerario que siguen los productores musicales de la escena profesional. También tendrás guías de implementación diaria para que puedas practicar todo lo que has aprendido en el workshop del día y aplicarlo en tu nueva producción. Se trata de un reto interactivo, como te decía, en el que lo interesante es que tú me veas a mí como yo produzco mi nuevo single y luego lo apliques tú en tiempo real en el tuyo y vayas siguiendo junto a mí el itinerario completo. De eso se trata, de que aprendamos la teoría e implementemos la práctica y acabemos este reto teniendo tú un single y yo otro que podamos compartir con el mundo. De hecho, tendrás acceso también a un foro privado para que puedas compartir tus prácticas cada día y para que puedas recibir retroalimentación y un poquito de feedback y también ideas frescas para tu trabajo musical, pues por parte del resto de participantes que también tienen 2 orejas, que también están trabajando en sus proyectos y que seguro que te pueden aportar muchísimo. Igual que seguro que tú también puedes aportar, ¿no?, a su trabajo. Así que un foro privado para compartir nuestros avances y además vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en directo para que puedas resolver junto a mí cada una de tus dudas y para que puedas compartir tus avances en vivo y junto al resto de participantes. De hecho, hay mucho más dentro de este entrenamiento que he preparado para ti. Vamos a tener entrevistas con profesionales del sector, con productores musicales que trabajan en estudios analógicos, con productores musicales que trabajan en estudios híbridos y que dan servicios en remoto, con managers, con programadores de salas de conciertos para que tengan no solo la información desde la idea musical hasta el producto listo para compartir, sino también un poquito de información práctica para que una vez que tu single haya sido publicado, pues tengas una noción de cómo puedes presentarlo en directo, cómo puedes montar una gira o cómo puedes ponerte en contacto con una sala para cerrar acuerdos. Es decir, es un entrenamiento 100% práctico que aborda desde la primera idea hasta incluso compartir tu música en vivo con el resto del mundo y pues ponerte en funcionamiento, que de eso se trata. De hecho, lo único que necesitas para participar en este entrenamiento de producción profesional en el home studio, en primer lugar, es obviamente una canción, tanto una canción original como una versión que simplemente esté terminada y lista para producir. Yo entiendo que vas a trabajar en tu última composición o a lo mejor lo que quieres es grabar una versión y producir una versión de algún grupo que te mola, pero en todo caso la materia prima es lo único que necesitas. De hecho, también necesitas un setup estándar, como te decía, al menos un portátil, con un interface, con un DAW, tus plugins nativos y pues yo en mi caso, como voy a cantar y voy a tocar la guitarra y voy a tocar el bajo, necesito los instrumentos, pero según el estilo musical en el que tú estés trabajando, pues vas a necesitar, digamos, unos periféricos u otros. En todo caso, este entrenamiento lo vas a poder completar sin problemas desde un home studio, un dormitorio estándar, hasta, no lo sé, un estudio analógico tradicional si es lo que tienes. Es decir, que da igual, con que tengas un setup estándar mínimo vas a poder completar este reto interactivo sin ningún problema. También deberás agendarte un ratito cada día para poder ver el workshop, para poder entender la teoría que vamos a compartir, para poder aplicarlo en tu producción y pues darle una vuelta de tuerca a la metodología profesional que vamos a utilizar. Y por supuesto, lo que necesitas sin duda es determinación a la hora de ponerlo todo en práctica, porque se trata de un reto interactivo y lo interesante es que vayas aplicando el paso a paso que vas a ir aprendiendo cada día en tu nuevo single o en tu nuevo disco y así podamos ir de la mano y en paralelo produciendo nuestra nueva obra. Así que se trata de un reto interactivo que desde luego va a ser tremendamente divertido y tremendamente creativo. Y lo único que tienes que hacer para reservar tu plaza gratuita es en primer lugar visitar el enlace, introducir tu email y tu nombre y así podrás recibir en tu bandeja de entrada cada uno de los vídeos, cada una de las guías de implementación, todos los contenidos complementarios y demás. Lo único que tendrás que hacer una vez que tengas el enlace, por ejemplo, al primer workshop es mirarlo con calma, aplicarlo en tu nuevo disco y entonces irte a nuestro foro privado y compartir tus avances para
¿no? Recibir un poquito de feedback, recibir ideas frescas y seguir avanzando en compañía de otros. Y por supuesto también anota tus dudas porque vas a poder compartirlas conmigo y vas a poder resolverlas junto a mí en directo en la ronda de preguntas y respuestas que vamos a celebrar en vivo también. Así que si estás listo para producir tu mejor disco hasta la fecha, no te lo pienses, reserva tu plaza gratuita en este entrenamiento de producción musical profesional en el Home Studio, en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. Produceaudio.net/evento. Va a ser sin duda el evento del año, estoy deseando verte allí, que tengas un gran día. Chao, chao.